como les decía recién, mañana, hoy es la última clase antes del receso, mañana no habría clases por una cuestión de llevar todas las especialidades de los 5 cursos parejos, iguales, con la misma cantidad de clases desarrolladas, ¿sí? Después del receso, en la semana del 29 de julio, esa semana, las 2 clases van a ser de repaso. Vamos a trabajar con la revisión final y con el modelo de evaluación. Y el sábado, creo que cae 3 de agosto, sábado 3 de agosto, que ya después les voy a informar bien el horario, el salón, y todo, es la evaluación 3. Otra cosa que les quería recordar era que se acuerdan que habíamos hablado de un sistema de evaluación diferente este año. Diferente gracias Lucio, cae 3 de agosto. Un sistema diferente de evaluación. Seguimos tomando la misma cantidad de evaluaciones, 6 que siempre hemos tomado, todas teórico-prácticas, y aquellos que ya tengan aprobadas las 3 primeras evaluaciones, la evaluación 1, 2 y 3, van a acreditar el primer cuatrimestre. O sea que ya lo van a tener listo, aprobado, no lo van a tener que... Entonces, ¿por qué puede pasar? Porque puede ser que les vaya mal en el segundo cuatrimestre con la parte de integrales. Nosotros este año vamos a trabajar todo integrales. Entonces, directamente, si en el segundo cuatrimestre no aprueban la cuestión de integrales, para rendir el final solo rendirían esa parte, el segundo cuatrimestre. El primer cuatrimestre, si tienen las 3 evaluaciones aprobadas, ya estaría acreditada. ¿Recordaban esta cuestión? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo, por ejemplo, en la última planilla de nota que mandé, en la última planilla de nota, había una columna en donde yo le fuimos señalando, con los chicos fuimos señalando qué es lo que, cuál es la situación de cada uno, si aprobando esto, si recuperando esto, puede acreditar el cuatrimestre. Esa AC que creo que aparecía y significaba que acreditaba el primer cuatrimestre. Bueno, comencemos. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. La clase 4, este PowerPoint que está preparado, tiene muchísimas diapositivas. Hay algunas que son solamente de gráficas que complementan la resolución de algunos ejercicios. Eh, y bueno, esas después les voy a dejar para que ustedes lo vayan analizando, lo vayan viendo. Bueno, en esta clase que es la última, vamos a trabajar. Me olvidaba de señalarles que de toda esta parte de las aplicaciones de la diferenciabilidad, no vamos a trabajar, no se van a considerar incluidos dentro de la evaluación, el punto que creo que es el 4, ya les digo, 4, 4, 4, 4, 5, ¿sí? El 4, 5. Y el 4 es el de derivada de funciones implícita, eso no va en la evaluación, que está en la página 105. Y después lo que no va, que no tomamos este año incluido en esta evaluación, es el punto 4.7, que es de extremos condicionados. Eso tampoco lo tomamos, ¿está? No va a estar incluido. Porque no vamos a poder llegar a cumplir con los plazos para poder tomar y hacer el repaso después de las... Fíjense que en las páginas que están 111, 112,
113 a 116, hay tanto una revisión final como un modelo de evaluación 3 que durante el receso podrían ponerse a hacerlo, cosa de tener analizado esos ejercicios en la primera semana y consultar directamente. ¿Me entienden? Porque nosotros nos vamos a dedicar los 2 días al repaso, que vamos a repasar con esos ejercicios. Pero si ustedes lo tienen hecho, podemos agilizar una cuestión de atender a lo mejor alguna dificultad específica que ustedes tengan al respecto. Bueno, ecuación del plano tangente a una superficie. Ustedes saben que para encontrar la ecuación de un plano tangente a una superficie, yo tengo que tener dos vectores a 90 grados, dos vectores perpendiculares, que uno va a ser el vector gradiente, que es perpendicular. Si yo esa superficie es una superficie de nivel, de un campo escalar que va de R3 en R, entonces yo voy a poder en un punto de R3 de esa superficie de nivel dibujar su vector gradiente. Y perpendicular a él va a ser un vector tangente a la superficie, que es un vector que lo vamos a hacer contenido en el plano. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar la ecuación de ese plano. La única cuestión que hay que tener en cuenta para no equivocarse en el cálculo de este vector que estaría en el espacio, estaría en R3, es tener la ecuación de esa superficie de nivel en forma implícita. Recuerdan que esta era lo que yo les venía diciendo, que el producto escalar entre un vector, ahora les voy a mostrar una gráfica para que se ubiquen, el vector perpendicular a la superficie en el punto R sub 0 es el vector gradiente, y un vector genérico que pasa por el punto R sub 0, que va a estar incluido dentro del plano tangente, va a ser ese vector R menos R sub 0. Y entonces para encontrar, como en álgebra y geometría analítica lo habrán visto, para encontrar su ecuación, ahora lo vamos a hacer en algún ejercicio, la vamos a utilizar, van a ver cómo se desglosa el gradiente y este R menos R sub 0, el delta R, para poder llevar a la ecuación general. Todo esto ustedes, yo lo voy a ir haciendo como recordatorio, medio como rápido, porque ustedes ya los tienen conocimiento de esto. La recta normal, que es la recta que normal a la superficie en ese punto R sub 0, yo acá está planteada la ecuación vectorial de la recta, que yo para poder escribir las ecuaciones paramétricas que se desprenden de esta, necesito un punto de paso y un vector dirección. El punto de paso es el punto R sub 0 y el vector de dirección es el vector gradiente de ese campo escalar en R sub 0. También acá hay una cuestión de análisis de que esta cuestión que yo le estaba diciendo, que yo tengo que si ese punto dice, explica brevemente por qué los puntos genéricos R de X y Z del plano tangente verifican la ecuación mostrada en el apartado anterior. Y bueno, esos puntos genéricos van a verificar porque ya estoy armando. Si estoy buscando la ecuación de un plano tangente, estoy buscando puntos R, ¿sí? Esos puntos R con el R sub 0 me va a formar un vector que puedo tangente a esa superficie en R sub 0. Entonces, siempre esos puntos genéricos me van a quedar incluidos. Si yo tengo un campo escalar que va de R2 en R, y tengo un punto X sub 0 y sub 0,
tengo un gradiente en ese dominio que estaría en R2, para encontrar la ecuación del plano tangente a esa superficie, es lo que hacemos nosotros de considerar esa superficie que me daría en R3, esa representación de este campo escalar de R2 en R, a esa superficie la consideraría una superficie de nivel. Entonces ahí sí yo voy a poder encontrar un plano tangente, pero para poder encontrar un plano tangente a esa superficie voy a tener que tener un vector gradiente, no el que tenía en el plano, sino uno en el espacio. Entonces, por eso esta es la justificación también de por qué se pasa a forma implícita la ecuación de la superficie para poder encontrar esa tercer componente del vector gradiente. ¿Está? Bueno, esta actividad que está acá en esta diapositiva, la número 30, dice notar que la tercera componente del vector gradiente siempre va a ser un número diferente de 0, generalmente -1, porque generalmente tengo z, ¿sí? Z igual a algo. Entonces al derivar por z me queda 1, y si el z lo pasé restando, me queda -1. Entonces va a ser siempre diferente de 0. Entonces acá les preguntamos en términos geométricos, esto significa que los planos tangentes a una superficie, que es la gráfica, nunca pueden adoptar. ¿Qué posición? ¿Qué les parece a ustedes? Si siempre es 0. Si fuera 0, esa tercer componente, ¿cómo me daría la ecuación esta que tengo acá arriba? Fíjense, por eso yo pongo acá ejemplifica. Si ustedes acá, en este vector gradiente, dicen, bueno, la derivada esta vale, supongamos, 2. Esta derivada vale, qué sé yo, en el punto vale -1. Y hacemos que la tercer componente está preguntando por qué no puede dar 0, o cuál sería la situación en que esa tercera derivada me diera 0. Y acá sería un R menos el punto, o sea, por ejemplo, puede llegar a ser X menos un número, -1 la primera, y más 1 puede ser. Supongamos que lo hacemos en el punto -1, 1 menos 1, 0, supongamos. Entonces acá es z menos 0, me queda z. Todo eso va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Si yo sigo esta fórmula. Lo único que hice es ver qué es lo que pasa cuando la tercer componente vale 0. Si yo hago el producto de este escalar, ¿sí? A mí me desaparecerían la z y me quedaría solamente, 2x, en este caso estoy hablando, ¿sí? Con este ejemplo, 2x, después -2, que después lo voy a pasar, menos y, y este -1 por esto -1, o sea que me quedaba un -2, -1, me quedaría un igual a 3, porque la z desaparece. ¿Y esto qué vendría a ser? La ecuación de un plano, ¿qué posición tendría esa ecuación de ese plano? Esa sería la ecuación de ese plano tangente teniendo esa tercer componente. Entonces, la tercer componente del vector gradiente nunca me va a dar 0 porque los planos tangentes nunca van a tener esta posición. ¿Qué les parece? Grafiquen esto, que esto da un plano, ¿sí?
Un Ahí, plano, ahí el plano tangente estaría paralelo a un Z. plano, claro, es un plano vertical. Me daría un plano vertical, ¿sí? Un plano vertical y que estaría, fíjense, yo puedo, a ver si me avisan si, esperen si quiero irme, 2x menos y igual a 3. Esperen si yo puedo, si mi máquina, ahí logré que mi máquina, ay, me queda esto, esperen, que lo voy a borrar. Recuérdenme 2x, 2x menos y igual a 3. Ah, ¿lo ven? ¿A GeoGebra? Sí, sí. Sí, sí. Bien, si no sabía si yo hago 2x menos y igual a 3. Fíjense que inmediatamente, cuando esa tercer componente es igual a 0, el plano ese tangente tiene una posición vertical. ¿Está? Entonces, eso es lo que estaba preguntando el, el, este, que voy a hacer la captura y la voy a agarrar, la voy a incluir ahí. Esperen, déjenme ahí. Entonces, cuando la tercer componente va a ser un número, dice ahí, bueno, diferente de 0, porque siempre vamos a tener superficies que las que nosotros consideramos, estamos trabajando, esa tercer componente de Z, siempre vas a ver un Z igual a algo, ¿me entienden? Salvo, por ejemplo, que ya ahí no tiene el Z. ¿Qué superficie no tiene al Z en su ecuación? A ver, así no se los digo yo. ¿Qué superficie no tiene al Z en su ecuación? El cilindro, ¿está? El cilindro, un cilindro recto, ¿está? Es- la ecuación de un cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Ahí, si yo buscara su vector gradiente en algún punto de esa superficie, esa tercer componente me daría 0. El plano tangente a ese cilindro, en ese punto, me daría vertical. Me daría tangente a ese, y tangente no solamente en un punto, sino tangente a toda una recta, ¿no? Que casi no cumpliría con la definición de lo que es el plano tangente, ¿entienden? Porque había infinitos puntos de intersección, pero bueno, podría trabajarse, es el caso de un cilindro. Bueno, eso es simplemente como para analizar con un ejemplo. Bueno, en esta actividad, en la actividad 31 y 32, acá está resuelta, yo la voy a pasar muy rápidamente. Presten atención de que acá dice ejercicio modificado, se ha cambiado la ley del campo escalar que está en el cuadernillo. La razón es porque
habíamos puesto un punto, después nos dimos cuenta cuando empezamos a resolverlo que el punto que habíamos seleccionado no era un punto que pertenecía a la superficie. Porque para poder encontrar un plano tangente y una recta normal, tiene que ser a un punto de la superficie. Si no está perteneciente a la superficie, no tiene sentido. Bueno, ¿cómo lo calculo a ese plano tangente? Primero verifico si el punto pertenece o no a la superficie. Tiene que eh, la igualdad la tiene que verificar. Después voy a buscar el vector gradiente, que ese vector gradiente formado por las derivadas parciales, que va a ser perpendicular a esa superficie. Una vez que encontré ese vector gradiente genérico, con las derivadas parciales, voy a calcular el vector gradiente en el punto. Menos 1, menos 2, 1, menos 3. En ese punto que me estaba dando, que ahí. Después, ¿qué es lo que hago? Puede haber encontrado el vector gradiente en el punto. Esta es la fórmula para calcular la ecuación vectorial del plano tangente. El producto escalar entre el vector gradiente en el punto por R menos R sub 0. Entonces, vector gradiente, ya lo habíamos encontrado, escalar, R es X y Z. R sub 0 es menos 2, 1, menos 3. Entonces hacemos X menos menos 2, Y menos 1, Z menos menos 3. Entonces nos queda este segundo vector. Si hacemos toda la propiedad distributiva, hacemos el producto escalar S menos 1/3 por X más 2, 2/3 por Y menos 1, menos 2 noveno por Z más 3. Hacemos toda esa regla del producto escalar, explicamos cómo se hace el producto de componentes homólogas, podemos encontrar, asociando los términos, encontrar la ecuación del plano tangente. Muy fácil. Esto hay que recordarlo nada más, me parece. Para encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era con la fórmula vectorial y necesitábamos un punto de paso, el R sub 0, que era el menos 2, 1, menos 3. Un parámetro, que en este caso lo llamé T, y un vector dirección, que en vector dirección viene a ser, si la recta es normal, el vector dirección va a ser el vector gradiente. ¿Está? Y ahí está, bueno, la representación gráfica, esto que está acá es un corte, una traza del plano tangente, ¿sí? Y lo negro acá está perfectamente en este punto R sub 0, que es el menos 2, 1, menos 3, está la recta, el plano tangente y la recta normal representada. Bien. Después hay otros dos, que estos los voy a pasar rapidito. Solamente voy a señalar qué diferencia hay entre este ejercicio y el otro, en que el punto le estamos dando, que esto es muy común, recordarán, es muy común en los ejercicios, no le estamos dando la tercer componente. Una de las muchas razones que puede ser es porque estas son expresiones que la X y la Y puede tomar cualquier valor. Entonces, en función de dar arbitrariamente valores X e Y, que son las dos variables independientes, encontramos en función de lo que pongamos, definimos, se encuentra el valor de Z. Entonces, de esa manera no corremos el riesgo de proponer un punto que a lo mejor nos hayamos equivocado y no pertenezca a la superficie. Entonces, ¿cómo buscarían Z sub 0 en cualquiera de los dos estos? Vamos. ¿Me quedé sola? ¿O hay gente? ¿Cómo encontramos este Z sub 0? Menos mal que me detuve. No habría 4. Sí, más allá de cuánto Reemplazo, vale.
Se Reemplaza las reemplaza, componentes en la claro, ecuación. la X y la Y se reemplazan en la fórmula de la superficie y así, ¿está? Y se encuentran, no, ahí, ¿está? Esperen que estaría bueno que estuviera primero este y después. Bueno, va a salir primero el otro, pero no importa. Esperen que después lo arreglo. Entonces, pues no le cambié el sentido a la animación. Entonces ustedes directamente para encontrar el z sub 0, reemplazan la x y la y acá, que es 2 por 2 y 1, y encuentran el valor de z. Y después buscan el vector gradiente en el punto, hacen, ¿y esto qué pasó acá? Hacen el hacen el producto escalar, como hicimos hoy, resuelven ese producto escalar y encuentran la ecuación. Bueno, así está, y bueno, y acá está hecha la representación gráfica de esa superficie de z igual a x cuadrado por y cuadrado. Acá estaría el punto 2, 1, 4, y en ese punto 2, 1, 4, visto de otro lado, estaría la traza de este plano justo tangente en esa parte de la superficie. Bueno, el B también es lo mismo, el mismo procedimiento. No sé qué pasó con esto de estas fórmulas, que se han deformado. Bien. Chao. Esa estaba repetida. Entonces, ahí planteando la ecuación del plano tangente, haciendo todo el producto escalar ese, encontramos y acá está mostrado, ese era z igual a x cuadrado más y cuadrado, tengo el punto acá y está la ecuación dibujada en GeoGebra para que vean que da correctamente. Bueno, esto ya lo habíamos visto la clase pasada de lo que era la cuestión del diferencial total, ¿sí? Que era una distancia que su fórmula era, esto es para funciones escalares, que su fórmula era esta, para función escalar, muy parecida a la de análisis 2, la derivada, que el diferencial o el delta f, en este caso, igual a la derivada de esa función escalar en el punto por la variación de la variable x, por el delta x, que es x menos x sub 0, que es este que está acá. ¿Qué nos está diciendo? Más un error. ¿Qué nos está diciendo? Que este delta f, que viene a ser, mi delta f viene a ser la medida QR, ¿sí? QR, este segmento QR, ¿sí? Que está señalado acá. Me está diciendo que este delta f es igual a esta parte de una cierta medida, que es lo que se llama el diferencial más un error. Y ese diferencial es una distancia que es la medida que hay desde Q hasta cortar a la recta tangente, en este caso, QS. El error es este pedacito que queda acá, SR, esa medida SR, que cuando epsilon tiende a 0 y cuando x tiende a 0, estos dos, tanto delta F como esto se hace
prácticamente 0, y queda que el delta F queda igual al diferencial de F. Ese mismo concepto es el que se utiliza en análisis 2. El error, a medida que X tiende a X sub 0, el error cada vez se hace menor. Bueno, y acá están comparadas las dos fórmulas del diferencial para función escalar y el diferencial, la diferenciabilidad para campos escalares, la misma fórmula, lo único que cambia es que en uno tenemos una derivada primera y en el otro tenemos un vector gradiente, en uno tenemos diferencial de X, en el otro tenemos delta R, porque tenemos... Y el error sigue siendo exactamente igual, ¿sí? La parte del segundo término que es el error. Bueno, acá la interpretación geométrica, que es eso que ya más o menos les había comentado, que es aproximadamente una distancia. Bueno, esto yo no lo voy a leer, pero prácticamente a ver si es esto que está acá, esta gráfica que está acá. Si ustedes tienen ya para un campo escalar, tenemos esta superficie, tenemos su plano tangente, la diferencia, y tenemos un punto acá, este punto que está acá abajo es el R sub 0, que le corresponde esta imagen que está acá. Espera a ver si puedo poner como una especie de... ¿Ustedes lo ven bien al puntero mío? A ver, ¿tiene para poner láser esto? Como tiene el otro. Ah, Ahí está, creo. Acá, a ver. Lápiz inteligente. ¿Qué es esto, lápiz inteligente? El láser que me decías, Diego, ¿me dijiste algo? No, sí, que recién se veía el puntero láser. Se, Recién se veía, sí. se vio. Ahí se ve. Pues yo veo un lapicito nada más. ¿Ustedes qué ven? No, no, ahora no. Ahora no, pero recién no había aparecido. Ahí está, en destacar. Ahí está. Acá está. Bueno, este punto que está acá, abajo, es el R sub 0, que tiene un valor, una imagen acá arriba, que le corresponde este valor sobre Z, un valor sobre la superficie. Si a este punto R sub 0 le incrementamos un diferencial de X y un diferencial de Y y un diferencial de X, me da este otro punto que está acá, que es el punto incrementado. Ese punto incrementado, si yo levanto una vertical, va a haber un punto que va a estar sobre la superficie y otro puntito más arriba que va a estar cuando toque al plano tangente. La diferencia de altura que hay entre los dos puntos en la superficie, los dos puntos de la superficie, esto viene a ser, esperen que voy a buscar para escribir, que viene a ser esta medida que está acá, eso va a ser el diferencial, no, el delta X, el delta de F, delta F, perdón, el incremento de la función, el delta F, ahí está. Es la variación de la función, de este valor de la función sube hasta este otro valor, eso es el delta F. Y la medida que hay desde este punto que corta al plano hasta este punto que está acá, esta medida que le corresponde, porque este viene a ser este punto que está acá, el R sub 0. Entonces, justo a la misma altura donde está la imagen de R sub 0 a el plano, eso es lo que es la longitud, la medida que me está diciendo que vale el diferencial total, el delta diferencial de F, ¿sí? Ahora bien, si estos diferencial de Y y diferencial de X tienden a hacerse 0, estas dos medidas
tienden a hacerse, esta se hace mucho más chiquita. Fíjense que si yo, este punto, en vez de estar acá, hubiese estado a esta altura, yo voy a tener la diferencia, el punto de intersección va a ser este, y el punto de intersección con el plano tangente va a ser este. Entonces, esta altura y esta altura van a ser, ya son más parecidas que las anteriores, que eran, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación geométrica del diferencial, que ahora lo vamos a ver con otros gráficos. Fíjense que están bárbaros. Miren que no me pasa. Ahí está. Esta es la definición para interpretar geométricamente este diferencial total, junto con el delta F, con el incremento de la función. Fíjense, acá está hecho otro gráfico un poco más grande, tengo el R sub 0, tengo su imagen. Si ahora le incrementamos valores a ese R sub 0, que era le incrementamos un delta X y un delta Y, el punto pasa a ser, esperen que arrastré la barra en vez de este que era el R sub 0, pasa a ser este que el R sub 0 más delta R. Ay, perdón, esperen que vuelvo otra vez. El R sub 0 más delta R. Entonces, este también tiene una imagen acá arriba en el punto sobre la superficie. La diferencia de altura entre este punto y este punto, ¿sí? Eso es el delta F. Ahora bien, si a nosotros a esta gráfica le agregamos el plano tangente, ¿sí? Dibujamos, obtenemos el plano tangente. Si hacemos, lo giramos un poquitito a eso, vamos a tener, esta era la vertical que era correspondiente al R sub 0, esta era la vertical que correspondía al punto incrementado. La diferencia de altura entre ambos puntos de la superficie era el delta F, y el diferencial total era la diferencia era la altura, la diferencia de altura que había entre esta horizontal que corresponde al punto, a la imagen de R sub 0, y la intersección con el plano tangente. Cuando estos dos puntos, el R sub 0 y el R sub 0 más delta R, se tratan de acercar, esta diferencia, este error que está cometido acá, que esta diferencia de altura, que esta es la parte del épsilon por el módulo de R, de delta R, este error se hace cada vez más chiquito, entonces ambas medidas, delta F y diferencial de F, son iguales. ¿Está? Esa es la interpretación geométrica de, bueno, acá está todo junto para ver las diferencias desde otra vista, pero es lo mismo que estuvimos viendo recién. En la plataforma hay también una aplicación hecha en MATLAB para que ustedes se metan y puedan observar las 4 posiciones. Recomendamos esta cuestión de entrar, instalarse, no tienen que descargar en MATLAB, sino descargarse, como ustedes todos los años decimos, descargarse este PDF, ahí explica de dónde descargar un archivo, un ejecutable, un runtime, que instalando ese runtime después ustedes descargan la aplicación y pueden utilizarla. Con solamente apretar cada uno de estos 4 botones les muestra las 4 posibilidades que puede haber de posiciones de la superficie y de posibles valores que puedan tomar delta F y diferencial de F. ¿Sí? Esto para después de las vacaciones, en el repaso, cualquier cosa atendemos
pero vale la pena porque es una interpretación geométrica que puede ayudarlos para comprender a lo mejor algún resultado que se les pregunte. Bueno, y por último, el último de los temas que vamos a dar es extremos relativos. No vamos a incluir en el parcial, en la evaluación, extremos condicionados. ¿Está? Entonces, como ustedes saben, primero nosotros definimos lo que es un máximo relativo o un mínimo relativo cuando para cualquier R perteneciente a un determinado entorno de ese punto R sub 0 que yo tengo, intersección el dominio desde ya de la función, el valor va a ser un máximo relativo si el valor de la función para cualquiera R es menor o igual que el valor de la función en el punto en cuestión, ¿sí? Y va a ser mínimo relativo si es mayor. Si es SFR sub 0 va a ser un mínimo relativo como cuando para cualquier otro que esté alrededor de ese R sub 0 la función toma valores mayores. En esos casos, cuando un campo escalar acepta un máximo, un mínimo relativo, se dice que acepta un extremo relativo, ¿sí? Si yo pudiera validarlo para todos los R pertenecientes al dominio, yo podría decir, en vez de relativo, podría decir absoluto. Bueno, acá hay dos ejercicios en la cartilla, que estos dos ejercicios están nuevos, son el 43 y 44, que simplemente hacen introducir lo que ya estuvimos viendo en otras unidades, que era la representación, ya sea si tenía un campo escalar de R2 en R, representación gráfica de curvas de nivel, e ir viendo si yo a esos planos horizontales que yo voy cortando a la superficie y me da la curva de nivel, si yo observo que en algún momento esas curvas de nivel me pueden estar dando información de dónde puede haber o un máximo o un mínimo, ¿sí? ¿Cuál es la lectura que tengo que hacer de ese gráfico? Esto ya pienso que lo conocen. Fíjense que yo ahí hice es un paraboloide y le fui haciendo planos. Entonces, z igual a una constante. Y fíjense que llega un momento en que me da a mí, acá en el gráfico de la izquierda, donde están las curvas de nivel, llega un momento para un determinado valor de K que me da 0, me da un punto, ¿sí? Me da un puntito, que justo coincide cuando el plano es horizontal, está arriba de todo, ¿sí? Entonces significa que para las curvas de nivel, cuando yo las encuentro, que a medida que se van achicando, significa que en este caso me va a dar, en ese punto me va a dar un máximo, puedo decir absoluto, ¿sí? Pero generalmente lo hacemos porque conozco la ley, pero puede ser que eso forme parte de otra gráfica más compleja y por eso se dice máximos relativos. Y la otra, y después teníamos una de punto de ensilladura. Uy, espera. Además de los extremos relativos, teníamos otro concepto que era el de punto de ensilladura. Un punto de ensilladura era aquel que para un determinado valor de R sub 0, yo iba a poder obtener que había puntos R sub I alrededor donde la función tomaba valores mayores o valores menores. Para visualizar esto, está este ejercicio 44, que es graficar, fíjense, acá están graficadas también curvas de nivel,
de ese y cómo observo que ahí hay un punto de ensilladura. ¿Cómo les parecería a ustedes qué información que está mostrando las curvas de nivel me sugiere de que hay un punto de ensilladura en esa superficie? Fíjense, esperen que yo lo voy a abrir, esperen que voy a minimizar, esperen que tengo que salir de acá, lograr. Ah, lo tengo abierto, qué suerte. Esperen que saque la barra. Este. Fíjense que este es el que estábamos recién mirando, que es el típico silla de montar, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, este punto que está acá, este punto que está acá, es el R sub 0, F de ese R sub 0, es un punto de ensilladura, porque para determinados R's que pertenecen al dominio que están abajo, la función, el valor de la imagen, o puede tomar valores. Supongamos que estamos acá en un punto del dominio que está por acá, por este sector de acá. Si yo levanto, esperen, no quiero mover, ahí está. Si yo levanto, me da un valor por acá abajo, ¿sí? Por allá arriba, el valor de la función, mayor que el valor que me da para este punto. Si yo en cambio voy, a ver dónde se puede visualizar mejor, para otros valores que están otros valores de, fíjense que acá la curva esta hace hacia abajo, entonces yo a lo mejor puedo tomar otro valor del R sub 0, un R sub I, cuya imagen me va a dar un punto por debajo. Hoy me daba, cuando yo tomaba este, otro que me daba por arriba, entonces me da valores, el valor de la función toma valores mayores o valores menores. Eso es lo que, esperen que esto lo cierro, hace que no guardar, esto también lo cierro, ¿y dónde perdí la? No. Ahí está, todas las barras estas. Entonces, a mí lo que me da idea de que hay ese comportamiento, que hay un punto de inflexión, porque las curvas de nivel cambian de, fíjense, por acá, para valores de acá, yo obtengo, porque las curvas de nivel son la intersección, la traza que tengo con el con la superficie. Estas que están acá, estas que están ahí, bueno, estas son que me lo están cortando arriba, para todos los puntos que están en esta parte. Y estas otras dos que aparecen acá, me lo están cortando por debajo. Por lo tanto, para valores que estén alrededor de este punto, el valor de la función toma para algunos mayores que ese valor de la función en 0, 0 y para otros menores. Eso es un ejemplo de punto de ensilladura. Bien. Puntos críticos.
de un campo escalar. Esperen que se me salió. Dejé de compartir, creyendo que quería achicar la barra y no se me fue. Ahí está. Los puntos críticos son aquellos donde o no existe el vector gradiente o el vector gradiente es igual al vector nulo. Ahí va a haber puntos críticos, tal cual como era para función escalar que la derivada primera tenía que ser 0 o no existir la derivada primera. ¿Está? Y bueno, acá en este ejercicio de acá es solamente hallar los puntos críticos. Ya lo sabemos a eso, es buscar el vector gradiente, igualarlo al vector nulo y encontrar esos puntos que me hacen 0 cada una de las dos componentes. En algunos es directo, en otros, como en estos dos, en otro hay que armar un sistema y resolverlo. ¿Está? Acá en el primero se obtienen solamente un solo punto crítico, y en el tercero se obtienen 4 puntos críticos. Ahora bien, encontrar dónde el vector gradiente es igual al vector nulo es la condición necesaria para la existencia de extremos relativos, ¿sí? Pero esa condición no es suficiente. Es necesario otra condición más en que tenemos que analizar algunos signos del hessiano, que es ese determinante formado por las derivadas parciales de segundo orden en los puntos que encontramos críticos, y de acuerdo al signo de ese hessiano y de la derivada parcial 2 veces con respecto a x, yo puedo determinar si hay un mínimo relativo, un máximo, o un punto de ensilladura si ese hessiano es menor que 0, y si es igual a 0, hay que analizarlo gráficamente. Recuerden que están los videos en la plataforma. Ustedes los conocen a los videos. En los videos hay muchos ejercicios que ahora este año no están incluidos en el cuadernillo. Por lo tanto, les viene genial mirarlos. ¿Está? Y también porque están explicados por mí. O sea que están en el mismo lenguaje, con la misma explicación. No es que son videos encontrados en YouTube hechos por otra persona ajena a la cátedra. ¿Está? No se olviden de eso, tanto para la teoría como para la práctica. Y bueno, estos ejercicios ustedes ya acá los vamos a recordar. Obtener los extremos y o punto... ¡Ah! Y acá hay un error. Eh, esperen que eso lo voy a solucionar por punto. Ensilladura. Lo pongo en rojo para que quede bien evidente. ¿Está? A obtener los extremos relativos y o puntos de ensilladura, ¿puse bien? Sí, ensilladura de los campos escalares del inciso 45. Entonces, repasemos uno. Tenemos ese campo escalar. Condición necesaria es buscar los puntos críticos, que es la condición necesaria, igualando a 0 el vector gradiente, que ya lo habíamos hecho hoy. Después tenemos la condición suficiente, que analizar los signos del hessiano y de la derivada segunda. Entonces calculo las 4 derivadas parciales de segundo orden en el punto. Yo tenía que acá eran 2x y 2y. Las derivadas, primera, f de x y f de y. Entonces busco f de x, que me va a dar 2, f de xy, que me va a dar 0, f de ix, que me va a dar 0,
y f de i, que me va a dar 2. Representadas, ¿y por qué acá puse menos 2? Menos 2. Si me dan 2, 0. Esto está bien, esto es de... Ah, pero este no es esperen que acá, esto no corresponde a esto. Porque esto sería menos 2x. Ay, ¿por qué no se borra? Acá, ahí está. Insertar, cuadro de texto. Vamos a hacerlo de una forma. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estoy modificando? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Sí, sí. Insertar. ¿Tiene para insertar ecuaciones acá? Ecuación. Muy bien. Perfecto. Ahora veamos si... Sí, pero no. Bueno, lo hago muy fácil. Todo esto, todo este laburito, es el laburito que hacemos con los chicos. Arranco yo siempre con los PowerPoint y después Gabriel es el que más me ayuda porque él es el amante de agregarle todos los gráficos en GeoGebra, que yo no me dedico a hacer esos gráficos en GeoGebra. Entonces, él es el que se encarga de hacer todo eso. Entonces, acá, el gradiente, en este caso, que vamos a tener de F, vamos a ponerle igual, el gradiente de F, en el punto R sub 0, me da menos 2x, punto y coma, menos 2y. Ahora sí. Entonces, me faltó igualada, porque ahí estábamos haciendo la condición necesaria. Esto me faltó. Ahora sí. Entonces me queda ese menos 2, menos 2y. Menos 2x, menos 2y. ¿Están? ¿Me siguieron lo que estuve corrigiendo?
porque decía solamente 2 y 2 me daba, porque decía 2x y 2y, pero de acuerdo a las derivadas de esta, tengo el signo menos, entonces me queda menos 2. Entonces, una vez que encontré que el punto crítico va a ser para el 0, 0, el punto crítico es el 0, 0 en este caso. Entonces, si lo reemplazo acá, hago las derivadas parciales segundas que me quedan, no me quedan en función de la x y de la y, me quedan directamente en número, pero si me quedara en función, perdón, de la x, tendría que reemplazar por la x0 y la y0. Que no son este 0, 0 que están acá. Yo si armo este sistema igual o menos 2x igual a 0 y menos 2y igual a 0, me queda el punto crítico 0, 0. Bueno, entonces, ¿qué es esto que está acá? El 0, 0. Entonces, y tenemos que la derivada segunda me queda un menor que 0, entonces el punto que acá es el punto, bueno, es un máximo relativo, sí, ese punto está escrito como punto, si no, uno puede decir la función, el f del 0, 0, en el f de 0, 0 hay un máximo relativo. Son dos formas diferentes, está bien. Y después, ¿qué hay? Bueno, la gráfica, ¿sí? En el 004 está el máximo ese relativo. Y después hay otro ejercicio más. En este está bien los signos, menos 2x el primero, 2y el segundo. Y también, como me da menor que 0 el hessiano, hay un punto de ensilladura en el 0, 0, f de 0, 0. Y ese el punto de ensilladura que está ahí graficado de naranja en la figura. ¿Qué más hay? Otro, el C, también acá son los mismos que el del 45, lo único que en el 45 solamente estábamos encontrando los puntos críticos y habíamos visto que había 4 puntos críticos, ¿sí? Porque se planteaba este sistema al buscar el gradiente igualado al 0, 0. Entonces ahora con la condición necesaria voy calculando, calculo las derivadas parciales de segundo orden, me quedan estas, ¿sí? Y que directamente, ¿qué es lo que hago? Ahora busco el hessiano para el primer punto, el 0 menos 1, me queda menos 18. Quiere decir que en el 0 menos 1, f de 0 menos 1 hay punto de ensilladura. Después calculo el hessiano para el punto 0, 1, me da 18 positivo, pero como la derivada segunda 2 veces con respecto a x me da negativa, quiere decir que el punto este es un máximo relativo. Para el tercer punto, 1 menos 1, me queda también 18, pero la derivada segunda 2 veces con respecto a x me da positiva, por lo tanto hay un mínimo relativo. Y para el 1, 1, que es el cuarto punto, me queda otra vez negativo, el hessiano, por lo tanto voy a encontrar un punto de ensilladura. ¿Está? Y bueno, están ahí graficados, mostrados en esa superficie los distintos puntos que hay mínimo, ¿está? Punto de ensilladura. Ahí se los ve de otra mirada, otro ángulo, a esos 4 puntos que habíamos encontrado. Esto es obra de Gabriel, ¿sí? A él le encanta agregar todas estas gráficas, ¿sí? Un montonazo. Y bueno, después están estos ejercicios. Esto está de más. El ejercicio 47, que son, creo que son los mismos del cuadernillo anterior, ¿sí? Si no, también que hay que obtener los puntos críticos, aplicar condición suficiente para determinar si existe en extremo relativo punto de ensilladura. Y en caso de no poder asegurar nada con la condición suficiente, realizar otro estudio para determinar la existencia de extremos.
Acuérdense que esto, por ejemplo, de alguna de todas estas, están en los videos en la plataforma. Acá solamente están resueltas, creo que 2. El I, que este es conocido, este estaba en la cartilla, este está explicado paso por paso. En el video se busca la condición necesaria, se buscan los puntos críticos, se obtienen estos 2 puntos críticos. Una vez que obtengo los 2 puntos críticos, esperen que no me pasa la computadora, ahí está. Busco los hessianos para esos puntos críticos y analizo si me da mayores, menores que 0, a ver si son, en este caso, como esto me había dado mayor que 0 el hessiano y la derivada segunda 2 veces con respecto a x me da mayor que 0, hay un mínimo relativo. Y en el otro, como me dan menor que 0 el hessiano, quiere decir que en el 3 medio 1, f de 3 medio 1, hay un punto de ensilladura. Y en este otro también está resuelto, son sistemas, como son funciones, campos escalares que son funciones polinómicas, medio como que hay que saber un poquito resolver estos sistemas, ¿sí? En este sistema yo lo que haría, que está acá. Está resuelto acá debajo. Despejar la I del segundo. Al despejar la I del segundo me queda esto. La reemplazo en el primero. Y obtengo esto, un polinomio de tercer grado, que puedo sacar factor común X por todo esto. Acá al producto me da igual a 0, significa que una X ya sé que vale 0. Y las otras dos con esta cuadrática que queda acá. Que despejo, paso el 2 al otro miembro, paso el 8/3 y me queda un módulo de x igual a algo, entonces me va a dar un resultado positivo y un resultado negativo. Con estas 3x voy a la ecuación 2 y reemplazo con x igual a 0, obtengo el 0, y igual a 0, o sea que me da 0. Y con estas dos, como va la x al cuadrado, no importa el signo, dividido 3 para las dos me da un cuarto. Entonces me da estos 3 puntos, el 0, 0, el raíz de 3 sobre 2, un cuarto, y el menos raíz de 3 sobre 2, un cuarto. Con esos puntos críticos, calculo las derivadas parciales de segundo orden, me quedan estos polinómicos, esta expresión polinómica, y ahí empiezo a reemplazar, como hice hoy. Para cada punto crítico, la condición suficiente, para cada punto crítico busco el hessiano, analizo el signo y determino si en este caso va a ser un punto de ensilladura, en este me da mayor que 0 y la derivada de f de x también me da mayor que 0, hay un mínimo, y en este otro tercero, esto me da mayor que 0, esta mayor que 0 y también hay un mínimo relativo. ¿Está? Esto lo tienen que recordar porque seguimos exactamente como siempre. ¿Está? A ver si hay algún otro más, pero me parece que no. No. Bueno, gente, qué poquitos que somos, qué poquitos que somos. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que dimos ahora? ¿Alguna? ¿Cómo van con el estudio de esta unidad número 5? Acabamos de terminar la unidad número 5. Fíjense que por eso no tenemos la clase mañana. Para los que recién se suman, mañana no hay clase. Sí, igual ya lo va a comunicar Juan para que todos los cursos estén parejos. Pero nada, ustedes, las unidades han cambiado de número, pero siguen siendo prácticamente con lo mismo. Ustedes ahora el próximo parcial lo tienen de la unidad 4 y 5. Acá lo fundamental es que sepan derivar correctamente y sepan las expresiones para calcular cada una de las, pero no, todas surgen, todas parten
de la fórmula del diferencial total. Todas parten de esa. Entonces, nada, ustedes sabiendo bien la fórmula de cómo, qué es lo que tienen que, cómo, dónde tiene que estar el vector gradiente, si tengo que calcular un plano tangente, ¿sí? La función tiene que estar en forma implícita para poder tener esa tercer componente y poder encontrar un vector gradiente en R3. La cuestión de los diferenciales. La clase pasada habíamos visto lo de propagación de error, que era una aplicación, la regla de la cadena. Y nada más, porque hemos achicado, no tenemos derivada de funciones implícitas ni extremos condicionales. Bueno, ¿me quieren hacer una pregunta? Si no, ya cerramos. Y veo de poder subir el video antes de tener que irme a Rosario y poderlo subir a YouTube, así ya lo tienen. No, nada, profe, por mi parte. Hola, Fausto, no te había escuchado. Hola. ¿Te habías No, salido? llegué tarde del trabajo, por No, eso. no importa, no, porque Tuve fue una cuestión poquito mía que yo tiempo. adelanté. No, no, nada, profe. Pamela, Tamara, Para mí Diego, tampoco. bien, bueno. No, Entonces, profe, por mi parte tampoco. bueno. Tienen todos los videos, todos los materiales, los videos. Y como les dije a los chicos de ayer, que tuve toda la tarde en la facu, les decía que, bueno, pónganse a estudiar. Cualquier cosa preguntan o preguntan por WhatsApp directamente en el grupo o WhatsApp privado. Yo no tengo problema. Saben que yo, en la medida que puedo, voy respondiendo. ¿Está? Bueno, profe, Nos gracias. vemos Bueno, Lucía, entonces. gracias. Chao, Hasta chao. luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao.